Ok, entonces actualmente los conductores trenzados, como ya dijimos, tienen combinaciones de aluminio con otros elementos que vamos a ver, y por esa razón, cuando esos diferentes tipos de combinaciones generaron tipos de conductores. Entonces los primeros que vamos a estar viendo, que se colocan con la sigla ACC, que son conductores de aluminio. Esos conductores de aluminio van a tener sus diferentes clases, y las clases, la característica importante es la flexibilidad. ¿Ok? Entonces tenemos la clase AA, que obviamente es una clase que tiene muy baja flexibilidad. Tenemos la clase BA, que tiene una alta flexibilidad. La B tiene más flexibilidad que la anterior, y la C, que obviamente es la más alta flexibilidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ir desde la clase AA hasta la AAC. Entonces, si yo, en vez de tener acá AA y le coloco una B, ya yo debo saber distinguir, si me dicen que yo les diga a ustedes, este conductor, ¿quién de estos conductores, obviamente en la forma como se identifican, quién es más flexible que otro? Y eso lo vamos a saber dependiendo de la clase. La clase es la última letra que nos va a indicar en las tablas de los conductores, de los fabricantes. Ellos no te dicen yo soy más flexible o tú eres menos flexible. Se supone que ya la persona debe saber cuando dice la clase cuál es la flexibilidad que quiere. ¿Ok? ¿Y a qué obedece esa flexibilidad? O sea, ¿por qué yo tengo que tomar en cuenta? Si yo voy a atender una línea de transmisión y yo digo, y Hostos me dice a mí, bueno, yo necesito, usted me tiene que comprar este conductor, el más flexible. Esa característica, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que ustedes tienen que escoger un conductor más flexible que otro? Las razones ambientales. Ok, la razón y la fácil para poderla manejar, porque cuando nos estamos montando en esa torre para poder ser tendido, yo no puedo llevar una barra para allá arriba. Imagínense ustedes montados allá arriba a 130 metros del piso. Y nosotros, Hostos va a estar aquí y Ana va a estar como a no sé cuántos metros por allá. Por las condiciones geográficas, ¿no? Sí, topográfica. Entonces sí, sopla el viento, porque a medida que nos vamos alejando del terreno, el viento es mayor. Y entonces allá arriba tenemos que tensar una línea. Entonces ella tiene que ser flexible, que ella vaya con el viento. ¿Ok? Claro, tiene que tener un peso y todas unas características, y por eso es que tomamos en cuenta esas condiciones. ¿Ok? Entonces tenemos también los conductores ACSR, que es aluminio con refuerzo de acero, el conductor ACAR, que es el aluminio pero con refuerzo de aleación. O sea, el aluminio no está puro, tiene una aleación, pero tiene un refuerzo de acero. Ok, en Venezuela normalmente nosotros vamos a utilizar el aluminio con núcleo reforzado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el ACSR? Entonces, para nosotros, cuando tenemos un conductor trenzado, nosotros podemos calcular el número de alambres. Ese número de alambres, recuerden que les dije que nosotros tenemos un centro, ¿ok? Que se llama alma, y alrededor van a estar una serie de hilos que van a ser concéntricos con respecto a ese centro que tenemos. Entonces yo puedo calcular eso mediante esa expresión que está allí. Ese número de alambres va a ser igual a 3n cuadrado menos 3n más 1, donde n, ¿quién va a ser? Es el número de capas que van a conformar el conductor. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Por ejemplo, allí no voy a saber, claro, yo lo sé, que eso es un conductor cuya alma o su centro es acero y el resto es aluminio. Entonces, en el centro yo tengo ¿cuántos hilos? Tengo 7 hilos. Y en la parte externa tengo ¿cuántas capas? Tengo dos capas. Fíjense, aquí, señores, porque yo los estoy subrayando, pero si yo coloco eso en una evaluación, entonces se supone que si yo le digo a ustedes así, ese conductor es 27 al 7 a 0. ¿Qué significa eso? Que su centro tiene 7 hilos de acero y en el exterior va a tener 24 hilos de aluminio, y que esos 24 hilos van a conformar 2 capas. Esta es la primera capa y esta es la segunda capa. Así se lee eso. ¿Entendiste, Samuel? Esto es una capa, esta es otra capa y este es el centro. ¿Ok?
Y se puede leer de esta manera, se puede escribir 24Al, que serían 24 hilos de aluminio, por 7 de acero, o 24/7, ¿ok? Entonces, claro, para yo saber si eso es en 7 hilos de acero, o 7 hilos de aluminio, 24 hilos, me tienen que decir qué tipo de conductor es, porque es el único que me va a indicar cómo está construido. Por ejemplo, dice, el ACSR es un conductor de aluminio con refuerzo de acero. Quiere decir que adentro es que está el acero, ¿cierto? Entonces, acá, el conductor de aluminio con refuerzo de aleación. Entonces, me lo tienen que decir, ¿ok? Los numeritos solo lo que me puede indicar los números de hilo y que el centro está conformado por tantos, pero me tienen que decir qué tipo de conductor para yo poder saber cuál es el material, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del primer conductor, ¿qué significa AAC? Que ya les dije, ¿cuál es la flexibilidad de ese señor? Es alta, ¿verdad? La flexibilidad de él. Entonces, ese es un conductor que va a estar compuesto ¿por qué? Por alambres de aluminio que tienen cableado de capas concéntricas. Fíjense lo que es el capa, todo esto es aluminio. Y entonces aquí empezamos desde el primerito y empiezan las diferentes capas que van a ser con respecto a este centro. ¿Ok? Y fíjense que él nos dice que todos los alambrecitos, aquí lo llamamos alambre, todos estos señores, todos estos hilitos que están aquí, tienen que tener ¿qué? ¿Qué van a tener? El mismo diámetro. Si lo picamos por la mitad, la superficie, este diámetro, cuando estamos hablando del radio y de la circunferencia, tiene que tener el mismo diámetro, ¿ok? Y normalmente ellos están compuestos por 7, por 19, por 37, 61 y 91 alambres. Y las capitas, Samuel, ¿cuántas capitas para ponértela fácil? ¿Cuántas capas va a haber aquí? Una sola capa. Las capas se comienzan a contar a partir del centro. El centro no es una capa y depende del tipo de conductor. Tenemos que fijarnos en este señor, en el nombre de ese conductor, y luego es que vamos a ir ahí. ¿Ok? Ese lo podemos hacer porque este conductor está conformado por varios alambres de aluminio, o sea, tenemos un solo material y tenemos que estar pendientes de eso. ¿Ok? Entonces tenemos el conductor AAC, que también es flexible. Entonces aquí nosotros vamos a tener que tenemos alambres de aleación de aluminio, ya no es aluminio y no es solamente aluminio, cableados con capas concéntricas. Entonces aquí también tenemos 7, 19, 37, 61 y 91 hilitos o alambres que van a conformarlo. Fíjense que aquí está el centro, ¿cierto? Y alrededor de él vamos a tener todas nuestras capitas que van allí, ¿ok? Y empezamos ahora con los conductores ACSR, que ellos ya tienen allí diferentes materiales. Vamos a tener que tenemos alambres de aluminio y de acero galvanizado. Y eso ahí sí podemos sacar nuestras capas y tenemos que diferenciar cuáles son las capas de acero o cuál es lo que es el aluminio del acero. ¿Ok? Entonces fíjense que normalmente los fabricantes colocan esta área más oscura, que es el acero, y las claras se la dejan al aluminio, ¿verdad? Entonces decimos 30 y 19. ¿Qué significa eso, Ana? 30, 19. 30 es la capa externa y 19 es la capa interna. Sí, pero si estamos hablando de un conductor ACSR, ¿qué significa ese 30, 19? 30 son hilos de aluminio y 19 hilos de acero. Ok, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Y cuántas capas hay aquí, Samuel? ¿De aluminio? 2. No serían, señores, 2. Tienen que saber, este conductor que tiene 26 hilos de aluminio y 7 de acero, tiene 2 capas de aluminio. ¿Ok? Entonces tenemos el otro conductor que se llama el conductor ACAR. Ese conductor ACAR lo que tiene son varios de aluminio y tiene aleación de aluminio que van a estar cableados con capas concéntricas. Entonces, estas capas, fíjense que dice que forman el alma, que es la parte del centro, tenemos una aleación de aluminio y las capas externas son aluminio. ¿Ok? Tenemos el centro con aleación de aluminio y la parte externa es aluminio. En aquellos anteriores que vimos al principio, todos eran aluminio o todos eran aleación de aluminio, pero aquí hay combinaciones. ¿Ok? Y entonces vamos a tener también que van a tener esos 7, 19, 37 y 61 y 91 alambres o hilos en este caso.
Fíjense que aquí, ¿por qué lo ponen allí? Porque es un material diferente, no es aluminio puro, es una aleación de aluminio. Y la parte externa es aluminio y por eso lo vuelven a separar. ¿Ok? Entonces, esos conductores, estábamos viendo la parte cómo se construyen, con sus diferentes, cuando tenemos el aluminio puro, la aleación, cuando tenemos que son combinaciones, ya sea de aluminio con acero o de aluminio con aluminio de aleación en el alma. Ahora vamos a saber dónde lo podemos utilizar. En función de esas características que vimos del tema de aluminio con la letra que nos indicaba quién es más flexible y quién no es más flexible, entonces fíjese, vea, como ya sabemos que C es flexible, ¿qué le pasa? ¿Cómo piensan ustedes que serán estos dos conductores? ¿Qué significa? ¿Son pesados, son menos pesados o son muy pesados? En función de que ya vimos que esos señores tienen que ser flexibles, tienen nuestra letrica C. ¿Y estos señores son de qué? Fíjese, AAC es aluminio y AAC es aluminio, es aleación de aluminio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la característica del aluminio? Que es ligero. Entonces, esos conductores son ligeros, son conductores livianos. Entonces, la diferencia entre uno y otro, como esto es aluminio, ¿ok? Nosotros lo podemos utilizar en líneas de transmisión y en líneas de distribución. Pero, ¿qué va a pasar? Recuerden que él tiene sus problemitas, que corrosión galvánica y todo eso. Entonces, tienen que ser utilizados ¿en qué? En ambientes que no sean altamente corrosivos, porque si no, ¿qué vamos a pasar? Le vamos a crear un problema con ese aluminio. Y los vanos tienen que ser cortos, porque ¿qué tiene el aluminio? Es costoso. Entonces tenemos que reducir costos, ¿ok? Y entonces, cuando hablamos de la aleación de aluminio, ¿por qué se creen ustedes que hacemos la aleación de aluminio? Vamos mejorando el aluminio porque ahora tenemos que utilizarlo en ambientes que son corrosivos. Y esos ambientes corrosivos pueden ser ambientes químicos, como en una fábrica. Y puede ser también cuando estamos a orilla de ¿quién? Del mar. ¿Ok? Entonces, en esos ambientes corrosivos, en zonas costeras con alta salinidad, nosotros, y en el tema de la contaminación química, tendemos a utilizar este señor, que es la aleación de aluminio. Y tiene que ser, ¿qué? Ligero, porque precisamente estamos muy cerca del mar. ¿Ok? Entonces, obvio, ya nosotros sabemos que tiene buena conductividad, la alta resistencia a la tracción, etcétera, pero a nosotros nos interesa porque yo estoy cerca del mar, porque tengo que estar sometido a una contaminación química. Imagínense que yo estoy en la refinería El Palito o la refinería Puerto La Cruz, que está cerquita del mar, está casi a 0 metros, y entonces, mejor dicho, 0 metros y entonces tenemos que utilizar conductores que son teniendo en cuenta agentes contaminantes y aparte de eso la contaminación salistrosa. ¿Ok? Entonces por eso que ustedes ven por ahí, en tal parte se robaron el tendido. ¿Por qué? Porque saben que eso es aluminio. ¿Ok? Y a veces se roban el otro que es de cobre, pero bueno. Bueno, ahorita se roban hoy en día todo eso, que lo vean mal parado por ahí y no funcionando. Ok, entonces tenemos los conductores ACSR y ACAR. Estos conductores no son tan livianos como el otro, pero tienen que tener flexibilidad y ya van en líneas, en vanos que son más largos, tanto en distribución como en transmisión. Y entonces, como tenemos en cuenta todas esas condiciones atmosféricas y qué es lo que vamos a transmitir y qué es lo que obviamente, y las limitaciones que tenemos, entonces vamos a utilizar, fíjense, el conductor ACSR, como nosotros utilizamos, se dieron cuenta del tendido que tenemos desniveles. Cuando nosotros tenemos un conductor, él se ve sometido a tracción mecánica, porque yo si soy una torre, me quedo plantada allí por la base. Pero arriba, el que está allá arriba, está sufriendo ¿qué? Ese movimiento de las fuerzas del viento. ¿Ok? Y entonces, esa fuerza del viento, ese viento levanta cosas, todo lo que es el tema de la lluvia, y eso empieza, no se va a mover. Pero resulta, ¿quién se mueve ahí, señores? El conductor. Y el conductor tiene que tener una flexibilidad y tiene que tener ¿qué? Una tracción mecánica para que no se vaya a reventar. ¿Ok? Entonces, ellos tienen que tener una buena carga, lo que se llaman carga de ruptura. Eso es lo que significa carga de ruptura. Que nosotros vamos a tener una tracción mecánica
y él tiene que tener en peso capaz de soportar eso. Tampoco es que va a ser muy pesado, pero tiene que ser capaz de irlo. Entonces para eso hay que hacer unos cálculos. Hay una serie de programas que se utilizan para poder hacer esos cálculos, tomando esas consideraciones de temperatura de ambiente y todas esas, siempre diseñando en función no de lo que sería, sino de la condición, de la peor condición. ¿Ok? Y tener en cuenta también la carga, ¿no? Lo que es la parte de lo que cuánto vamos a transmitir por ahí, porque hay una temperatura, tanto temperatura que la va a generar cuando circula la corriente, como la temperatura por el ambiente en que estamos. ¿Ok? Por eso yo siempre he dicho que cuando nosotros vamos a hacer circular, vamos a medir, que eso lo vamos a ver en la clase siguiente, cuando vamos a tener el tema de la resistencia de un conductor, tenemos que tener la temperatura ambiente para saber, obviamente, cuál es el valor de esa resistencia en frío, porque una vez que circula corriente por ahí, eso que está allí va a aumentar y eso lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, los conductores ACSR se utilizan más que todo, como tienen esa buena carga de rotura o de ruptura, como le dicen, ruptura es para el tema, también estamos hablando de que cuando viene la descarga atmosférica y cuando baje por allí, eso se genera un calor y a veces nosotros no lo vemos, pero esa torre no es que se va a mover, sino tiende como a temblar, dependiendo del volumen que va corriendo. Entonces ellos allí, como igualito los aisladores a veces no se salvan, tienen que tener una buena tensión de ruptura y entonces afectan a nuestro señor conductor que está por allí porque empieza a vibrar. Más adelante vamos a ver cuáles son unas cosas que se utilizan en la línea para evitar ese movimiento, para que eso no esté para allá y para acá. ¿Ok? Entonces ya sabemos que si nosotros tenemos unas zonas con terrenos de desnivel, la sugerencia es que deberíamos utilizar conductores ACSR. ¿Ok? Entonces vamos con el conductor ACAR, que también se utiliza ambos, tanto en líneas de distribución como en transmisión. Pero ahora nosotros tenemos ahora, aparte de la carga, la altura y el peso, nosotros tenemos ahora sistemas que son vanos, que son largos. Y tenemos que tener en consideración otras cosas. Porque recuerden cuál es la diferencia entre el ACSR y el ACAR. Que el ACAR es para largas distancias. Sí, pero en construcción, ¿cuál es la diferencia? Que uno se hace con aleación y el ACSR con Porque el ACAR tiene, el centro es aleación de aluminio. ¿Y qué va a pasar? Va a ser más conductor, nos va a permitir llevar, ¿quién más? La corriente, que esa es una de las características importantes. Mientras que este señor es con acero y eso es lo que hace la ruptura mecánica, porque el cobre, el acero que va ahí, lo hace más resistente. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esos vanos que son largos y hacemos los cálculos y vemos que no vamos a estar sometidos a tanto desnivel, podemos utilizar el ACAR. Pero si tenemos en consideración esos vanos, utilizamos el ACSR. Entonces, lo importante de este tema aquí es saber identificar cuándo vamos a utilizar un conductor y por qué lo vamos a utilizar, ya sea AAC, el aluminio, el de aleación de aluminio, el aluminio con refuerzo de acero o el aluminio aluminio con aleación. ¿Ok? Eso es lo importante de este tema. ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros ya sabemos identificar qué conductor podemos utilizar. ¿Ok? Ahora vamos a saber por qué hablamos de MCM y por qué hablamos de AWG. Entonces, esas son las unidades por las cuales nosotros vamos a definir un conductor, ya sea en baja tensión, en distribución o en alta tensión o transmisión, vamos a llamarlo transmisión en este caso. Entonces, fíjense, normalmente nosotros cuando definimos un calibre de un conductor, lo definimos en el sistema AWG y MCM, ¿ok? Cuando estamos en baja tensión, en sus clases de instalaciones eléctricas le van a enseñar a saber cómo vamos a dimensionar un conductor por capacidad de corriente y por caída de tensión y que lo vamos a hacer en función de ¿quién? Del sistema AWG. ¿Por qué? Porque en baja tensión, como su nombre lo dice, las corrientes que nosotros vamos a utilizar, conductores, que las tensiones son bajas, mientras que en transmisión las tensiones no son bajas, que ya lo vimos en la clase siguiente, estamos hablando de 115 en Venezuela, de 230 a 400 y 765, y en baja tensión, de acuerdo a fondo norma, que vimos la norma la que correspondía en la clase anterior, estábamos hablando de qué tensiones, 220, ¿qué más?
110, 480, 600, hasta 600 voltios. Si nosotros vamos en baja tensión y vemos una tabla de un fabricante, nos dice hasta 600 voltios. ¿Ok? Entonces estamos hablando de baja tensión. Entonces, fíjense, hay en el sistema AWG, eso mientras nosotros tenemos que, si el conductor es mayor, estamos hablando de número 14, número 12, número 10, número 8, número 6, ¿ok? Entonces, mientras el conductor va bajando, la corriente es mayor, ¿ok? Y entonces, esos 40 calibres que están definidos en AWG, nosotros lo vamos a ver también en función de los diámetros y la sección. Por ejemplo, aquí en Venezuela nosotros tendemos a hablar de número 12, pero en otros países no es así. Ese número 12 tiene su equivalente con los milímetros cuadrados, que lo vamos a ver ahorita, ¿ok? ¿Y por qué es eso, señores? Porque eso va a ser un cable y tiene que estar metido ¿por quién? Por una tubería o por un ducto y ocupa parte de esa sección que va a tener esa tubería o ese ducto, ¿ok? Igual cuando entremos en los 1000 circular 1000. Entonces, como nosotros no solamente podemos llegar en hasta el número 0, ¿ok? Y vamos a manejar una cantidad X que la vamos a ver ahorita, entonces ya a partir de ahí tenemos que saltar a la otra escala. Y es lo que llamamos nosotros el 1000. Estamos en el orden del concepto de miles y por eso es que se genera el MCM, que lo vamos a ver, ahorita lo estoy hablando, pero ya lo vamos a ver en una tabla para que vean qué diferencia entre hay AWG, a dónde llegamos y por qué entonces hablamos de sección de conductor y de MCM. Entonces, cuando ya nos vamos al orden de los miles, es que vamos a entrar en el MCM, ¿ok? Y un 1000 de la unidad, que es una longitud inglesa, lo que dice es que eso es la milésima parte de una pulgada, ¿ok? Si yo tengo un 1000 es 0.001 pulgadas, ¿ok? Entonces, eso se refiere a la sección transversal y cuando yo hablo del área del circular 1000 lo que me estoy refiriendo es pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Y quién es ese diámetro? Obviamente que es el diámetro en pulgadas de ese conductor, porque se acuerdan que yo les dije que hablábamos con la sección, ellos van a trabajar con la sección del conductor. Entonces, un circular 1000 obedece a eso que está allí. Samuel en potencia de base 10, negativa, porque los ceritos están ahí. ¿Cuántos es eso? 5 por 0,7 por 10 a la ¿qué? Son 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la menos 5, ¿no? Porque son 5. Si vamos aquí, es 1, 2, 3, 4 y 5. Sería 5,7 por 0,7 por 10 a la menos. Ok, milímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, eso es lo que es un circular 1000. Fíjense que ya lo están relacionando con la sección del conductor, ¿ok? Entonces, vamos a tener definido que un 1000 circular 1000 es lo que llamamos nosotros un MCM, que es el equivalente a hacer 1000 circular 1000. Ok, vamos entonces a trabajar con la tablita, para ahí sí lo vamos a ver más claro. Fíjense, señores, que esto, que era lo que yo les decía, este es el conductor número 14 en AWG. Vamos número 14 maneja aproximadamente, según este fabricante X, que se llama APRO, 20 amperios. Luego viene el número 12, que son 25 amperios. Fíjense que va subiendo la corriente, ¿verdad? Fíjense, el número 14 tiene 20 amperios y el número 6 tiene 65 amperios. Entonces vamos subiendo en corriente y vamos disminuyendo en sección del conductor. Fíjense que aquí tenemos que el número 14 es 2.5 milímetros cuadrados y el número 6 tiene que tener 16 milímetros cuadrados. Esa es el área, sección, milímetros cuadrados. Entonces, hay en países que no manejan esto, sino manejan los milímetros cuadrados, que era lo que les decía. Entonces, cuando sigue aumentando la corriente, cuando llegamos aquí a 4,0, este fabricante dice que él tiene 4,0, 230 amperios y tiene 120 milímetros cuadrados y que a partir de ahí ya él empieza en 1000 circular 1000. Entonces habla de que 256 amperios hasta 665 amperios está manejando 2000 1000 circular 1000, que es el calibre del conductor. Ok, entonces decimos 250 MCM en 50, vamos a ir aumentando hasta llegar hasta ¿cuánto? A 2000. Y fíjense que la sección del conductor pasó de 120 milímetros cuadrados a ¿cuánto?
a 1000 milímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, esto aquí, señores, ya yo no estoy, fíjense las corrientes que estoy manejando. Entonces quiere decir que aquí probablemente esto es un circuito para un circuito de tomacorriente de uso general o un circuito de iluminación, ¿ok? Pero aquí no estoy hablando de un circuito de iluminación ni un circuito de toma de uso general por la corriente que estoy manejando. Entonces ya cuando nosotros hablamos de corriente, ya sabemos más o menos que si yo les digo a ustedes, mire, estoy manejando, si la carga maneja una corriente de 590 amperios, entonces ustedes no me pueden decir a mí que yo estoy en el sistema AWG, porque yo manejo corrientes ahí pequeñitas, aunque para los electrónicos esto es una barbaridad, para nosotros no, porque yo manejo, en este fabricante maneja hasta 230 amperios en AWG, pero en Mir Circular Mir manejo a partir de 250 y algo hasta 665 amperios. ¿Ok? Entonces, en Venezuela, como lo dije, nosotros normalmente utilizamos el conductor ACAR. ¿Por qué estamos utilizando el ACAR? Porque era que, si se recuerdan, ¿por qué era que lo utilizábamos? ¿Por qué? Las aleaciones del centro del conductor. No, pero ¿por qué lo usamos? ¿Por qué? No, por otra cosa más, que tiene que ver con el tendido de la torre. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, cuando van para La Guaira, que ustedes miran bajando para el litoral, que ven hacia el lado izquierdo, ¿cómo va la torre de transmisión? O cuando van por aquí cerca, ¿cómo va? El efecto topográfico exacto. Claro, precisamente por eso que utilizamos el ACAR, porque no vamos en vanos que van a ser lineales. O sea, el tendido va, sube, baja y entonces tiene mucha tracción mecánica, esa carga de rotura del conductor, y por eso utilizamos el ACAR. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aunque yo no lo sé, o usted no lo sepa, si nosotros vemos un tendido que no es regular, yo podría decir que el conductor que están utilizando es el ACAR, porque son desniveles topográficos, y entonces el conductor se va a ver sometido a esfuerzos mecánicos. Entonces necesitamos un conductor de ese tipo. Entonces, fíjense, en tensiones, que tenemos que las manejamos en Venezuela, F lo que significa es el conductor por fase. Si tenemos en 115, nosotros vemos una línea de 115 y nosotros tiramos la vista y vemos de una torre y no nos dicen cuál es el nivel de tensión, pero si nosotros vemos que tenemos un conductor por fase, ya nosotros debemos saber que se trata de de una tensión en 115 kilovoltios. A veces lo podemos definir también por la cantidad de aisladores, pero nuestra vista no alcanza allá. Entonces, si nosotros vemos y vemos un solo conductor por fase, probablemente, ¿por qué les digo probablemente, señores? Porque hay otros que utilizan eso y normalmente hay tendidos eléctricos que están subutilizados. ¿Me explico? Son para nivel de tensión 115, entonces están utilizando 34.5 o están utilizando 69 kilovoltios, ¿ok? Entonces yo puedo decir, y de hecho ha pasado, porque lo vi una vez por ahí en Margarita, o sea, tenemos eso está, por ejemplo, la línea Boca de Río está diseñada para 115 y eso lo utilizan actualmente para 34.5 porque esa subestación era una subestación, la subestación Boca de Río, allá en la isla de Margarita, en la península de Macanao, era para 115 y entonces ese tendido era para 115, entonces por eso es que se los estoy diciendo. Okay, después fueron con los años cambiándolo, esa es otra cosa. Entonces, si nosotros tenemos una línea, probablemente eso sea 115 o 230 kilovoltios. Pero ¿cómo lo vamos a diferenciar? Porque el conductor de 230 kilovoltios necesita más que las cadenas de aisladores. ¿Ok? Por lo tanto, tiene implícito más herraje. Entonces, yo puedo fácilmente saber qué diferencia hay en el material constructivo entre la línea de 115 y 230 y todas estas que están acá, no necesariamente por los números de conductores, de qué nivel de tensión estamos manejando. Entonces, cuando yo hablo de 2 por fase, probablemente ese sea de 400 kilovoltios. Y cuando hablo de 765, no vamos a encontrar un solo conductor por fase. Normalmente encontraremos los 4 conductores por fase. ¿Ok? Por lo menos en el tema estamos hablando del sistema eléctrico de Venezuela. Entonces, bueno, la clase correspondiente, con esta hemos dado por finalizado el tema de conductores. Y hasta aquí llega la primera evaluación.
porque ya a partir de acá vamos a estar trabajando con los elementos que necesitamos definir, ¿ok? Que son los parámetros de ese conductor, que son la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Y sería nuestra segunda evaluación. Entonces, por hoy está terminada la clase.